la literatura, sin ese apellido, digamos LGBTI o lo que sea, tiene también un apellido, que es la literatura, digamos, hegemónica o la literatura heterosexual, blanca, ¿sí?, tradicional, que como es la común, pues no es necesario nombrarla de una forma. Sin duda mi identidad de género no es como el motor más grande al momento de escribir, ni mi identidad de género ni mi identidad sexual. Vamos a usar la categoría LGBTI como una forma de encasillar para poder separar un grupo de autores de otros, o más bien lo que vamos a hacer es reconocer cómo la literatura retoma esas prácticas y las pone en cuestión, las describe, las pone en contacto con otras. A mí me parece que el tema LGBTI no es una categoría literaria per se, o no me gusta pensarlo así. Yo no creo que existan tal cosa como, por ejemplo, libros gays y libros no gays. El problema más bien es cuando uno considera que por decir que un texto o que una novela o que un libro de poesía o de cuentos es LGBTI, lo está excluyendo del resto de la literatura, como si hubiera una literatura que es la literatura real, universal, y otra que es esa literatura LGBTI o la literatura femenina o la literatura de alguna minoría. Tenemos que mirar más como objetivamente es qué tan buena literatura es. Y yo creo que ahí la perspectiva de que algunos la analicen como LGBTI, la otra como literatura universal, es la misma. Yo creo que la literatura puede ser una herramienta para cualquier cosa, incluso para salir del closet. Siendo salir del closet como una experiencia tan profundamente personal y tan decisiva dentro de la vida de un autor, entiendo que un autor se sienta inspirado a escribir esa experiencia en un libro. Una cosa es si la literatura sirve para salir del closet para quien escribe la literatura, que pues yo creo que seguramente, digamos, una especie de catarsis, una forma de poder expresarse en un mundo de la ficción que siempre va a ser mucho más seguro que el mundo de la materialidad. Y lo otro es si es una forma de salir del closet para los lectores. Es como un buen instrumento de contexto para que muchachos y muchachas que tienen una perspectiva, digamos, un poquito confusa de sus relaciones, invoque la literatura y le pueda dar a la literatura algunas herramientas de trabajo. Pero la salida del closet es un asunto personal que solo se resolverá con otras mil cosas. Cuando uno descubre una novela gay, el autor generalmente es gay. No necesariamente, no es siempre el caso. Yo no creo que ser homosexual sea un prerequisito para escribir historias sobre homosexualidad. Finalmente la literatura LGBTI pues tiene un problema como todas las literaturas que se intentan definir, y es que la hace LGBT, ¿no? Si es que sea escrita por una persona que pertenece a esa comunidad o si los personajes son de esa comunidad. Siento que la escritura es precisamente, en especial la ficción, es ese poder de habitar lugares a veces completamente opuestos a lo que uno realmente es. Hay relatos periodísticos sobre homosexuales que son de periodistas completamente heterosexuales. Eso no es norma ni debe serlo. Pero en la sociología sí muestra que hay como ese componente de determinación, ¿no? La literatura pues siempre va a servir como una forma de posibilidad de alcanzar lo que en la realidad no se puede, porque es un espacio de ficción, y en ese espacio de ficción pues todo puede ocurrir, incluso la reivindicación de los derechos. Es importante que en la literatura uno encuentre contenidos LGTBI, porque es importante, más allá de reivindicar derechos, yo creo que es importante hacer que las personas también se sientan identificadas de alguna forma. Y la literatura ayuda, ¿sabes qué? No tanto como haciendo que sus jóvenes lean los libros, sino mirando que hay
actos sobre literatura LGTBI en la feria. Mire, papá, ve que esto no es una moda ni es una desviación mía, sino que es un contexto cultural que está legitimado y que es legítimo y que está legalmente legitimado también por el Estado. El canon literario colombiano es tristemente mayoritariamente masculino y heterosexual. Entonces sí me parece muy importante que haya una inclusión de textos de escritores LGBTI, de temáticas LGBTI y de mujeres también, por ejemplo. La literatura le puede ofrecer a uno la posibilidad de realizar lo que el Estado, por ejemplo, no ha sido capaz de regular. Y en ese camino, pues obviamente va a ser una forma útil de encontrar un espacio de realización o de satisfacción que en la realidad no se encuentra. Yo creo que evitar los estereotipos en la literatura es imposible. No solamente en la literatura LGBTI, sino en cualquier producción o en cualquier representación. Porque inevitablemente quien hace la representación va a crear un tipo. Y ese tipo puede transformarse en una especie de singularidad, digamos, muy particular, o puede transformarse en un estereotipo. A veces los escritores le tienen mucho miedo al cliché. Y creo que es un cliché o es un estereotipo por algo. Entonces siento que no estoy diciendo que es una buena idea caer en ellos, pero creo que también a veces se cometen muchísimos errores por ir en completamente oposición a ellos. Definitivamente las sexualidades que uno más encuentra en la literatura son obviamente la heterosexual, y cuando se habla de relaciones homosexuales o LGTBI uno encuentra o una pareja de hombres o una pareja de mujeres. Y sí, muy raramente, o yo realmente creo que nunca me he encontrado con un personaje trans dentro de la literatura. Falta, pero es que todavía esta literatura es muy joven, esta literatura no tiene ni 40, 50 años. Y yo creo que ahí el reto de los editores es buscar nuevos manuscritos, pero no con esa idea. La idea es buscar literatura buena. Siento que en la literatura pasa lo mismo que en la vida, ¿no? Y es que hay una evidente opresión o falta de presencia de esas otras expresiones del género. La razón por la que no se habla de eso en la literatura es porque tampoco hay lugar para la existencia en la vida material. Es decir, las mujeres trans o los hombres trans, los bisexuales, los intersexuales prácticamente no existen. No existen en ningún lugar, existen en esas siglas. Pero no los encontramos en la calle, no los vemos, o muy poco. Y lo que pasa en la literatura es más bien un reflejo de eso.